Muy buenas y bienvenidos a Reseteando, vuestro podcast atemporal de divulgación de videojuegos favorito, o eso esperamos. Estamos otra vez por aquí, estamos de vuelta con otro capitulito que siempre digo lo mismo, ya lo sabéis, y es que si no lo dijera no sería Reseteando. Me ha hecho mucha ilusión preparar. Esperabas que dijera que no daba un duro, ¿verdad? Efectivamente, pensaba que ibas a decir no daba un duro, pero ahora de repente sí. Para variar. Pero mira, muy bien. Pero habéis visto renovado. ¿Habéis visto que no he puesto pegas sobre Entre estos otras cosas, temas? no dabas un duro porque posiblemente no tengas duros en casa. No, ya ya no de tienes eso duros, ¿eh? ya sería un céntimo, ¿no? O algo así. Bueno, ¿qué tema será? Pues como siempre, y como también digo, ya lo habéis leído todos en el título del podcast, en vuestra plataforma favorita, sea la que sea, pero es esos juegos multijugador online como servicio que duraron nada y menos en activo. Efectivamente, porque hay muchos juegos como servicio que sabéis que nacen, mueren, algunos aguantan más o menos, pero todos, si tuvierais que decir qué es lo que más piden al jugador, todos estos juegos, ¿qué creéis que es? Lo que más piden. Sí. Invertir una cantidad de tiempo, pero que sea constante, ¿no? Efectivamente, compromiso, ¿no? El tiempo. Que el compromiso al final es tiempo. Sí. Claro, si no paran de salir juegos como servicio, es imposible que los jugadores puedan estar todos jugando o dedicándole tiempo a todos los juegos como servicio que salen. Es un fenómeno, ¿no? Que yo he notado que cuando éramos más jovencitos, más porque seguimos siendo jóvenes, recuerdo, era muy fácil engancharte, entre comillas, a cierto juego online con tus amigos porque las opciones que tenías eran 2 o 3. Elegías el que más te gustaba y ya está. Pero ahora los chavales tienen como 50 opciones, ¿no? 50 y te quedas corto. Y me quedo corto. Y no solo eso, resulta que los juegos se actualizan cada semana o cada mes con temporadas nuevas, nuevos contenidos, cambia el meta, reequilibrio de armas. Claro, y todos los juegos quieren ser Fortnite, todos quieren ser Valorant, o todos quieren ser League of Legends, por ejemplo. Se juega mucho imposible. con el FOMO, ¿verdad? Claro. Una cosa de la que hablaremos en algún programa. Sí. A todo esto estamos hablando, pero no nos has presentado. Cierto, y aquí Debería darte vergüenza. Aquí ni siquiera a mí mismo me he presentado. Pero bueno, ya nos habéis escuchado muchos programas. Espero, o si eres una persona nueva en Reseteando y este es tu primer programa, acude a iVoox, que tenemos todos colgados, todos muy interesantes. En Spotify, en Podimo, en todas partes. Todos esos programas, y este también, ¿quién los ha grabado? Pues mi compañero Gabriel al otro lado de la mesa. Muy buenas, jóvenes. Mi compañero Luis, que está en los controles. ¿Qué tal? Y un servidor, Juanma, presentando. Pues lo que iba diciendo, ¿no? Al final, mucho juego como servicio, mucho juego que se actualiza todas las semanas, que todas las semanas hay un equipo de desarrollo detrás metiendo contenido nuevo para tener a la gente enganchada, para que al final gasten el dinero en skins, que es el objetivo, ¿no? Sí. Claro, si yo tengo 10 horas para jugar a lo largo de toda la semana y tengo ya mi juego como servicio de referencia, voy a ignorar el resto. Porque no puedo dedicarle tiempo a todos. Y 10 horas son muchas. Y 10 horas son muchas. Pero para un chaval son muy pocas. Entonces, hagamos ahí una media, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que muchos de estos juegos que salen con presupuestos millonarios en algunos casos, no consiguen ni la base de usuarios mínima como para mantenerse abiertos los servidores más allá de unos días. Es que siempre me ha parecido muy arriesgado las inversiones con cantidades del estilo AAA en juegos de este estilo, y hay muchas decisiones. Voy a comentar aquí un ejemplo que no vamos a comentar más tarde en el programa porque creo que no está en ninguno de los bloques, nadie se lo ha preparado que es la gente de Control sacando un juego en el mismo universo multijugador. Son decisiones empresariales que no llego a entender. Que nadie pide. Los fans de Control no o de Alan Wake no quieren un juego multijugador, ¿no? Entonces, ¿qué sentido? De hecho, pues así ha durado. Claro, así ha durado. Vamos a ver, son un intento de subirse a la ola. A la ola, claro. Que claro, si te sale, lo cierto es que si te sale bien, si te conviertes en un Fortnite, si te conviertes en un Valorant, pues obviamente te han resuelto la vida a ti y a toda tu descendencia. Sí, yeah. Pero es tan complicado triunfar en un mar donde tienes todo el mercado copado, las horas de los jugadores ya más que atrapadas. Bueno, ahora hablaremos del caso Sony y su estrategia durante unos años de convertirse en una empresa de
gran parte de juegos como servicio y cómo recularon cuando vieron que eso era totalmente inviable. Es que claro, yo creo que a nivel de jugador, ¿vale? Yo, por ejemplo, como jugador, que bien es cierto que antes jugaba mucho más a juegos de este rollo, multiplayer, online y tal, y yo casi que los he cambiado al 90% por el single player. Yo igual. Y es que requiere, más allá de que, bueno, pues me interese, que las features, ¿no?, que tiene un single player normal y corriente, requieren también, por tu parte, compromiso. Pero menos, ¿no? Que un bueno, claro. Un multiplayer, mucho compromiso, claro. Claro. Entonces, en estos dices, bueno, mira, pues me interesa, me lo juego, veo de qué va la historia, o veo cómo es el diseño, tal. Me lo he pasado bien, 8 horas, 14, 20, lo que dure, y a otro. Pero cuando tú empiezas un multiplayer, es que sabes que es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo en la que tienes que mentalizarte. Tienes que ponerte a aprender el meta. A ponerte en modo tengo que mejorar, a ponerte en modo voy a aprenderme los mapas, las armas, los combos, lo que toque. Me tiene que gustar mucho, ¿eh? Y tengo que estar pendiente de todos los cambios que vayan llegando al juego para no quedarme fuera. Juegos multiplayer que siga jugando y es a lo mejor una partida cada mes o cada 2 meses por si algún amigo me dice de jugar, que ahí, bueno, pues dices, echo el rato con ellos, hablo. Overwatch de vez en cuando, que ya tiene sus años, Dead by Daylight, pero cosas así nuevas es que no pruebo porque no me da pereza. Solo cooperativos. Cooperativos sí que es cierto que, bueno, he estado en una época que ni siquiera jugaba cooperativos online, pero ahora he vuelto un poquito a pues una partida a la semana. Los lunes por la noche estoy jugando, por ejemplo, ahora al Space Marine en cooperativo, la campaña de 3 jugadores. Algún Sea of Thieves puede caer. Hemos vuelto al Diablo 2 con la expansión nueva, pero son una partida a la semana como mucho, y el resto lo que juego es yo por mi cuenta, en los raticos que voy sacando, juego a mi rollo, a mi marcha, o en cooperativos de sofá. ¿Y esto? Y ya está. ¿Esto demuestra nuestra vejez? ¿O demuestra simplemente que el mercado está copado? Ponlo en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Demuestra nuestra vejez? Pues yo opino pero... Por experiencia propia, que llevo ya bastante tiempo sin jugar multiplayer, yo creo que el último que jugué fue el Left 4 Dead, o sea, con eso ya lo digo, tío. Eso han pasado 20 años, habrán pasado fácil, si no más, ¿eh? 2010, 2011... ¿Seguirán activo el Left 4 Dead? Sí. Jugué en su día. Total, vamos que nos descentramos. Hay, como decimos, mucho ejemplo de juego como servicio que al final, después de tener unas expectativas más o menos altas, pues se han metido un buen batacazo. Vamos a hablar de alguno de ellos. Y Juanma, si te apetece, puedes empezar con el primer ejemplo, que creo que es el juego de todos los que vamos a comentar que más tiempo ha durado operativo antes de su cierre. O sea, fíjate, y vais a ver cuánto ha durado. Si lo vamos a hacer, vamos a ir del que más ha durado al que menos. Vamos a hacer como una especie de top. Y el top de los fracasos. Sí, bueno, para que se lleven también, ya que fracasaron, una medallita. Exacto. De oro, plata y bronce, los 3 que menos aguantaron. Si conocéis, cuando digamos todos, alguno que todavía ha durado menos, ponerlo también en comentarios, redes sociales, porque nos interesa, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por un juego que realmente duró muy poco, pero fíjate, este primero que vamos a hablar no era malo. No era mal juego. Es que no era malo. Pero, a ver, yo creo que la mayoría de los juegos que vamos a comentar, solamente en cuanto a la idea, yo creo que eran buenas, eran buenas ideas, habían cosas originales y no salieron tan mal del todo. Bueno, yo tengo alguna cosa que podríamos decir que quizá, pero sí, en general creo que no hay juegos terribles en la lista. Bueno, yo también tengo alguna cosa que encaja exactamente ahí en juegos terribles. Pero bueno, Battleborn, ¿vale? Battleborn lo tengo en físico en Xbox 360. Ostras, una reliquia, ¿no? Sí. Pues Battleborn, que era un juego que salió en 2016 y que no era mal juego. De hecho, era bastante buen juego. Pero, bueno, vamos a remontarnos al principio. Primero, ¿quién lo desarrolló? Había cierto hype, ¿no? Ciertas expectativas detrás, porque eran Gearbox, también conocidos como los del Borderlands, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, un juego nuevo desarrollado por los del Borderlands, pues la gente esperaba algo que triunfara, ¿no? Que tuviera un mínimo de notoriedad, por lo menos un par de años. ¿Qué era? Vamos a hablar primero de qué era. Pues era una mezcla entre MOBA y un shooter. ¿Os suena este concepto? Ahora seguro que sí. Pero en su momento no tanto, ¿eh? En su momento no tanto o nada, ¿no? Un MOBA, recordemos que son juegos tipo Dota o League of Legends, y un shooter, pues un juego de disparos en primera persona, ¿vale? Mezclaba estas dos cosas. ¿Qué pasa? Que, y este seguro que os va a sonar, sale exactamente al mismo tiempo, mismo día que
Overwatch. Es que es muy fuerte, tío. El mismo día que Overwatch. Y claro, la sombra de Blizzard es muy alargada. Mira, por que se vea un poco las verdades. Yo escribí un análisis en su momento, en 2016, sobre Battleborn, diciendo: si hay que decantarse por uno, decantaos por Battleborn. Porque es el que va a salir adelante en esta pugna. Luis Collado, 2016. Poco después. ¿Y comentarios? ¿Y cuántos comentarios tenías diciendo, pero de qué vas? No, es que algo funcionó al principio. Lo que pasa es que el Overwatch le pasó por encima. Yo lanzo una pregunta. ¿Las empresas no pueden...? Es que... Digo yo, ¿las distribuidoras no pueden coger entre ellos y preguntar, oye, yo... no sé, una especie de listado común de... Es que, a ver, al final hay competencia. Se va a lanzar este juego, pues entonces yo no lo voy a lanzar ese mismo día o esa misma semana. Se suele hacer, lo que pasa que no tanto poniéndolo en común. Por ejemplo, ahora mismo... GTA 6. Eso iba a decir justo ahora que lo estamos grabando en 2026. Que se supone que saldrá Grand Theft Auto 6. No va a salir este año. Se supone. Tampoco. Pero, y mira que son indie, pero todas las empresas indie están moviendo sus juegos, fechas de lanzamiento para no coincidir. Y mira que no es el mismo nicho, un indie no compite. Pero evidentemente lo va a eclipsar. Lo va a eclipsar porque solo se va a hablar en redes de GTA 6, todos los artículos van a ser de GTA 6 y tu juego no va a existir. Es como si Kojima saca algo, pues es exactamente lo mismo. Entonces, yo por ejemplo, que estoy para sacar un juego este año, no sé cuándo sacarlo por culpa de Rockstar, pero a la vez les amo porque quiero jugar GTA 6. Espero que salga bien, luego a lo mejor sale... Espero que no. Pero yo me imagino la tensión en ambos equipos, tanto en Blizzard como en Gearbox. Pero Blizzard no creo en Blizzard no había mucha tensión. No creo que estuvieran sudando, en Blizzard. Al revés, yo creo que están diciendo, ¿cómo lo vamos a comer? Es que claro, Blizzard lo que tiene es esa fanbase tan grande y tan pasional. Y más en esa época, que aún eran. En esa era la Blizzard buena aún. Sí, porque ahora ya. Ahora es otra cosa, pero era la Blizzard buena. Claro, entonces competir con eso, con que un juego que ni siquiera sabes cómo va a salir, pero por ser de Blizzard ya la gente asumía cierta calidad, cierto tal, es que se lo iban a comprar el primer día. Sí. Vamos, que yo tengo el Overwatch edición física y todo. Lo digo yo. Y no es que yo haya sido súper fan de Blizzard nunca. Me ha parecido guay, ok, sus juegos. Pero yo, por ejemplo, pasé por caja. Vamos a seguir con Battleborn y es que más cositas que ayudaron a este batacazo. Estética muy parecida a Overwatch encima. Sí. Porque la estética era así como cartoony, rollo Pixar, vamos a decir. Sí. Estilizada cartoony. Encima le metes una estética parecida. Ya para que el que no tenga mucha idea y vea dos capturas de los dos juegos se crea que es el mismo. El mismo, exactamente. Será el mismo juego. Y claro, el que destacaba más era Overwatch. Pues ese que me llevo de la estantería. Más cositas. ¿Cómo era exactamente este juego? Porque sí que es verdad que era muy parecido a Overwatch, pero tenía ciertas diferencias. Y es que era, obviamente, un juego de disparos en primera persona, como hemos dicho, pero tenía elementos más parecidos a los que habéis jugado un League of Legends, un Dota, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, subías de nivel, que eso en Overwatch no pasa, a mitad de la partida. Había habilidades de este tipo que se podían ir desbloqueando y también había, sobre todo, torretas, como en este tipo de juegos, oleadas de minions que también había que ir matando para conseguir recursos y demás. Vamos, es que era un League of Legends. Sí. Pero en primera persona. ¿A qué me recuerda ahora tiempo después? Al que sacó Valve. Que el nombre era, y no me acuerdo. El que salió no hace mucho, que todo el mundo pensaba que iba a ser Half-Life 3, que luego no era. Es un MOBA shooter, lo que pasa es que no es en primera persona, es en tercera. ¿Cómo se llamaba ese juego? Es que no llegué ni a jugar. Es algo, yo sí lo he jugado, me dieron la beta y lo vamos a buscar para decírselo a la audiencia. ¡Pum! Y después de este corte que no se ha notado nada porque Luis edita como Los Ángeles, se llama Deadlock. No lo hemos buscado en Google ni nada. Nada. Hemos acudido a nuestro archivo mental. Pues me recuerda a Deadlock, pero en primera persona, ¿no? Sí. Es curioso que ahora Valve haya dicho, bueno, esa idea que fracaso, vamos a hacerla. He de decir que es de los juegos que más pena me dio que no funcionasen de todos los que vamos a comentar hoy. Y Deadlock, por cierto, tampoco ha funcionado... No, de hecho, no veo a nadie jugar, ni a nadie hablar de este juego. Yo, de hecho, jugué la beta un par de veces y tal, y el juego no estaba mal, pero yo es que me da la sensación de que hay un océano enorme de juegos de este tipo y ya no se puede. Lo que decíamos, si es que es otro más. Entonces, bueno, era un juego bueno, Battleborn, pero eclipsado. Duró online oficialmente, ¿vale? Oficialmente 4 años, pero, siendo realistas, es verdad que a los meses estoy hablando,
2 meses, 3, ya estaba muerto. Muerto en el sentido de que encontrar partida era imposible encontrar partida. Sí. Yo tuve que dejar de jugar porque no podía jugar. De hecho, salió en 2016. En 2017, partida era imposible ya encontrar. Sí. ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a hacer un último intento de salvarlo y lo pasamos a free to play. Lo hacemos que sea un juego gratuito porque en principio sí que había que pagar, pasar por caja y tal. Lo hacemos free to play, que estaba también muy de moda ese método. En otros juegos, por ejemplo, League of Legends les fue muy bien. Yo creo que fue parte de la clave de su triunfo. Pero nada, no remontó y ahí quedó Battleborn. Pues tú fíjate, hablamos de un juego que hasta su cierre oficial fueron 4 años. Vamos a bajar ya para el segundo puesto de esta lista. Nos vamos a menos de un año, 341 días. Está el segundo juego que más ha durado de todos los que vamos a comentar en este programa, que es Apex Legends, la versión mobile, ¿vale? Apex Legends, la versión de consola y PC, sigue funcionando perfectamente. De hecho, sigue teniendo una base de usuarios bastante fiel y bastante grande, pero la versión móvil cerró después de 341 días en activo en 2023. Cerró. Estaréis diciendo, claro, versión de móviles, sería como una especie de port, mal juego. Pues nada de eso. Es quizá uno de los juegos más currados de todos los que vamos a comentar, porque Electronic Arts lo que hizo para este juego, en lugar de limitarse a, lo que os digo, sacar un port para Android e iOS, lo que hizo fue montar un estudio paralelo en Respawn, que Respawn es el estudio responsable de Apex, junto a Lightspeed y Quantum Studios, que era un estudio formado en exclusiva para trabajar en Apex Legends móvil, y juntos crearon desde cero una versión nativa del juego para móviles, tanto para Android como para iOS. El juego funcionó súper bien desde el principio, tenía una base de jugadores grande, la gente se volcó, había comunidad, encontrabas partidas súper rápido. Técnicamente era increíble porque casi en cualquier móvil, entre comillas, en móviles medio potentes, el juego se adaptaba y funcionaba muy bien, funcionaba fluido, que es importante al final es un Battle Royale. Entonces, teniendo todo eso encima de la mesa, sorprende más el momento de su cancelación, porque claro, el juego sale en mayo de 2022 y decimos que en mayo de 2023, solo un año después, ya estaba cerrado, que se cerró además, por cierto, como curiosidad, junto de la mano el mismo día de Battlefield Mobile, que también funcionaba súper bien siguiendo el mismo modelo de juego nativo, con buena comunidad y tal. Bueno, pues dura solo un año porque, claro, ¿qué ocurre? Que tener un juego desarrollado exclusivamente para móviles supone muchas cosas. La primera, tener un equipo de desarrollo grande solo para esta versión. Dinerín. Un roadmap aposta para esta versión, actualizaciones específicas para esta versión, equilibrio propio para esta versión, porque no era lo mismo equilibrar un juego en el que juegas con mando, teclado y ratón que un juego donde estás jugando con la pantalla táctil. Había armas que jugando con un móvil o sea, con un mando funcionaba muy bien, pero en pantalla táctil pues había que equilibrar de otra manera la sensibilidad, la cadencia del arma, el daño. Había que hacer un equilibrio propio, tener tus propios testers, tu propio equipo completo, que por desgracia, pese al éxito de jugadores, no salía rentable. O sea, encontrabas, mucha porque además sorprendía porque hasta el último día tú encontrabas partida de inmediato y la gente se estaba dejando dinero en skins. De hecho, bueno, pues todo eso luego al final hubo un poco un proceso de compensación por parte de Electronic Arts a los jugadores, pero bueno, el argumento que dieron en todo momento fue: el juego funciona, hay base de jugadores, pero no nos sale rentable tener montado todo un equipo completo de marketing, desarrollo, todo, comunicación para esta versión. Y entonces se terminó cerrando. Es súper curioso porque no lo habías planteado desde el principio. Pues o sea, eso digo yo, porque además no hablamos de una base. Es que había más de 1 millón de jugadores activos. Es que es una locura. Es una locura, pero yo entiendo que al final en una macro corporación como es Electronic Arts, pues harán números y dirán, pues mira, tener todo este tinglao montado con toda esta gente detrás para lo que podamos sacar del juego, sea mucho, sea poco, sea nada, no nos merece la pena. Yo creo que Electronic Arts, vio que no funcionó y efectivamente ellos, más que nadie, dijo, pues EA, ¿no?
EA. Ya estaba tardando, ¿no? Sí, ya estabas tardando. Pero, ¿Esto es una expresión que se usa en toda España o hay gente que no me va a entender? Hay mucha gente que no te va a entender. Es más de Albacete. Se nota mucho. Aquí se acaba de notar que somos de Albacete. ¿Verdad? Bueno, buscadle en Google la expresión EA. Exacto. Bueno, pues hasta aquí creo que es... Pero solamente una consulta. Sí. Entonces entiendo que desde el primer momento no les haría cuenta. Yo entiendo que nunca les llegó a salir a cuenta. Lo que pasa es que imagino que intentarían que la comunidad aumentase más, pero claro, llega un momento en el que tú tienes un techo. Tienes un techo. Y es un techo que en este caso no era pequeño. Y es más que teniendo el otro en paralelo. Claro, es que hablamos de más de 1 millón de jugadores. Pero yo entiendo que intentaban replicar el modelo de Call of Duty Mobile, que es otra cosa, porque es un fenómeno que en China arrasa. Claro. O sea, China, Call of Duty Mobile, es un fenómeno de masas. Entonces, pues obviamente Apex no podía competir contra eso. Y entiendo que, bueno, pues al final son números, son decisiones que se toman en despachos y que pues provocó el cierre de ambos juegos. ¿Cómo se nota que estoy ya mayor, eh? Cuando es un juego de móvil, digo, vea, un jueguecillo, no me lo tomo en serio. Yo, por ejemplo, yo no juego nada en móvil. De hecho, llevo sin jugar en móvil a lo que sea años. Sí. Pero sí que es cierto que veo de vez en cuando algunas propuestas que no pintan nada mal. No, claro. Bueno, pasamos de un juego que duró 341 días en activo a un par de juegos, Gabri, que solo duraron ambos 3 meses. Sí. Ya esto se está reduciendo por momentos. Pero drásticamente. Y por lo que me estoy dando cuenta, Electronic Arts se ve que le gusta darse batacazos. Le encanta darse batacazos y es como que disfruta con eso, ¿no? Sí, dice, sí. O una de dos, o es que tiene tanto dinero que tiene que sacarlo. Claro, ya no tanto, estamos hablando aquí de procesos de compra y cositas ahora por parte de algunos inversores privados en Estados Unidos. Electronic Arts, veremos cómo afronta sus próximos años. A ver, pero yo voy a hablar de los inicios. Yo me voy a ir a mucho tiempo atrás. Estamos hablando del 2001, cuando el Internet iba en pañales. Sí. Ojito, porque vamos a hablar de un juego... A ver, yo os hago una pregunta. Imaginaos que estáis en vuestra casa, tranquilamente, estáis jugando y recibís una llamada por teléfono. Se corta el internet en esa época. Claro. El puntazo es que este juego, el Majestic del 2001, era un llamado ARG, un juego de realidad alternativa, en el cual te conectabas a un servidor, tenías que poner tus datos, todos tus datos. Ahí hablamos acerca de algo parecido a lo que haces con Google, ahí firmando también con sangre incluida. Tenías que poner tu DNI, la dirección de tu casa y tal. Y el concepto del juego era una conspiración. Tú te metías, eras como una especie de investigador y el juego no es que tú jugaras al juego, sino que el juego jugaba contigo. Te llamaba por teléfono, te mandaba correos electrónicos. Incluso también se habla acerca de que podía mandarte, dependiendo de la ubicación, te mandaba hasta cartas. Claro, entiendo que si estabas en Estados Unidos y demás, sí, ¿no? Estando allí, estando en Estados Unidos, entonces te mandaba hasta cartas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el juego estaba tan sumamente adelantado que el mundo no estaba preparado para este juego. Porque salió en 2001, en junio de 2001, el Majestic. ¿Y qué pasó en septiembre de 2001? Uy. Exactamente. Cierto. Un cierto atentado que cambió la forma de entender la comunicación, la privacidad y la seguridad. Claro, es que aquí estás regalando tu dirección. Estás regalando todo. Y a lo mejor te pedía también una prueba de ADN y las horas a las que sales de tu casa, ¿no? Te pedía absolutamente de todo. Y el puntazo está en que la temática del juego, que tenía que ver con conspiraciones, hablaba acerca también de terrorismo. Claro. Entonces llegó un momento en el que Electronic Arts, en octubre, fíjate que eso fue en septiembre, fue lo del atentado de las Torres Gemelas, finales de octubre tuvo que cesar el servidor porque eran conscientes de que lo que estaban haciendo era podía hacer que muchas personas se sintieran mal. Sí. Claro. Consideran que lo que se estaba haciendo no era lo correcto. O sea, fue un cierre moral. Sí, ¿no? Un cierre ético. Fíjate, y Electronic Arts, no sé qué está pasando. pero ojo al dato, y es que resulta que después del 11S hubo un repunte
de personas que se apuntaron al juego, por decirlo así, porque iba por suscripción. Estamos hablando de unas cifras de venta cercanas a los 5 millones para esa época. Una barbaridad. 5 millones en cuestión de 3 meses. Ajá. Y tuvieron que coger y decir, no, mira, vamos a cesar el servidor y vamos a dejar que este juego simplemente sea un single player y ya está. Lo que pasaba es que ya el rollo era distinto. Entonces tuvieron que hacer un tipo de actualización para que de forma automática tú te metieras como una especie de interfaz en la que accedías a una página web. Se replicaba un poco la experiencia del modo multijugador, pero en versión un jugador. Claro, y luego después, echando un vistazo, buscando información, me he dado cuenta que otra cosa que también que le desmerecía al juego era el hecho de que se exigía internet de alta velocidad. Y claro, ¿cómo puedes exigir en 2001 ese tipo de internet cuando estábamos hablando de que aquí, por ejemplo, en 2001, yo en 2007 me acuerdo yo que estaba trabajando en Telefónica y las líneas iban a 6 megas? Era ADSL de 6 megas, era lo máximo. Sí. Entonces, aquí en nuestra época, en finales de los 90, principios de los 2000, si alguien te llamaba por teléfono, automáticamente se cortaba. Se cortaba, es que no había más. La partida al traste. Se perdía la partida. Entonces, yo no sé exactamente muy bien por cómo lo harían, porque tuvieron que entonces rehacer prácticamente el juego, porque el juego solamente estaba hecho para ser jugado online. Imagino que, pues igual que hay juegos que cuando llega el momento de su cierre de servidores o de las funciones online, parte de las funciones se rediseñan para adaptarse a un juego offline o para un jugador. No pasa tanto eso, ¿eh? Por desgracia hasta ahora no ocurría. Creo que con un poquito de suerte a lo mejor empieza a ocurrir. Puede ser. Y luego después hay otra podríamos decir, interrogante, y que tiene que ver con el hecho de que al estar tan sumamente adelantado a su tiempo, en esos primeros meses en los que empezó a funcionar el juego muy, muy bien, a la gente le molaba, yo creo que este tipo de juegos hoy en día pues podrían llamarse o inmersivos o intrusivos, según como... Intrusivos, ¿no? Yo lo he visto muy intrusivo. Claro, es que es eso. Ahora tú dices, oye, pues inmersivo más imposible, porque tú estás jugando. Eso sí, se habla acerca de que se supone que mientras tú estabas jugando, tú entonces podías recibir esos correos. Pero las llamadas de teléfono las tenías que recibir a deshoras. Claro, cuando no estuvieras jugando. No estuvieras jugando en ese momento. Claro. Entonces, alguien que, por ejemplo, solamente pensando en Estados Unidos, si no tenían en cuenta el horario, a lo mejor reciben una llamada a las 12 de la noche. Claro. Que tuviera que ver con, oye, pues pistas para poder avanzar en el juego. Pues imagínate si te están llamando y tú estás durmiendo, o en el caso de tus padres, oye, ¿quién por te está llamando aquí? Hay un robot que te está hablando aquí, porque... Que si, hijo, que alguien pregunta por ti para que resuelvas un asesinato. Hijo, me llaman del Pentágono. que no mueras en la costa. Así que, bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque yo creo que el concepto es una pasada. Sí. Yo conocía un juego hace ya bastante tiempo, que es así, concepto aventura gráfica, en el que también daban a entender como que te metías en internet y te mandaban correos de una forma prácticamente a tiempo real. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero me ha recordado bastante. Pero la pena está en que ellos tuvieron que cerrarlo, por el qué dirán. Sí, en lo que decíamos, un cierre moral. Ahí está. Pero no fue el único juego que duró solo 3 meses. Así es. Tenemos otro juego más, que este es un poquito más actualizado, que se llama APB. Que no es lo mismo que APM. No, pero APB seguramente, ahora cuando Gabri abre un poquito, Juanma, te va a sonar. Porque este juego es mucho más actual. Es mucho más actual. Estamos hablando del 2010. En concreto, 2010. Aún así me da un palo de la cabeza. Venga, actual. Vamos a decir que es actual. Madre mía, Dios santo. 2010, Estamos hablando de 2010. All Points Bulletin se llama el juego. Este lo tengo en físico también. Yo ahora cuando habléis a lo mejor digo... Oye, pero ojito, porque a mí la temática me parece... Es que era un juegazo. Era un juegazo. O sea, conforme entrabas en el juego, te preguntaban, ¿tú de quién eres? ¿No? y tenías la posibilidad de ser o un criminal o un policía. Sí. Y a mí me parece un concepto muy chulo, sinceramente. Que ahora está mucho más extendido, porque al final es tener un rol que te divide en
digamos, en facciones dentro de un gran juego. Pero en ese momento era muy original. Sí, era muy original. Yo creo que, a ver, si nos paramos a pensar en el GTA en aquel tiempo, sí, algo relativamente parecido. Sí, porque al final era como una especie de MMO, entre comillas, en una gran ciudad con facciones. Sí, era con facciones. Y eso no lo conozco yo, me hubiera flipado. Era chulísimo. Chulísimo. Yo creo que ahí se demostró también la calidad humana. Porque, ¿qué pasaba? Que de las 100.000 copias, de las 150.000 copias en su lanzamiento. Una es mía. una tiene aquí la colega. Dice que más del 90% de las personas elegían ser criminales. Entonces, claro. Bueno, es literalmente la historia de Grand Theft Auto, ¿no? Que al principio ibas a ser la justicia, pero dijeron, leche, si es más divertido liarla, ¿no? Exacto. Y lo cambiaron. Sí. Entonces, el juego se ve que no estaba preparado para que hubiese tanto desequilibrio entre una facción y otra. Claro. Pero luego después te quedas pensando, pues esa es la pura realidad del ser humano. Claro. Al final estás recreando exactamente lo que nos pasa en la vida. Hay un montón de criminales triste, y policías, pero cierto. Y policías hay muy pocos. Entonces, ¿qué pasaba? Que había también NPCs con los cuales tú podías interactuar, podías ir a lo mejor a un banco, porque había bancos alrededor del mapeado, luego después también tenías tiendas, pero el problema era que las cosas no se respameaban al momento. Tú a lo mejor entrabas en una tienda, robabas la tienda y ahí se quedaba. Y luego y entonces, si venía alguien detrás tuyo que también quería robar, pues ya no podía robarla. Entonces, realista. Claro, más realista, vamos, claro, te quedas pensando, ostras, pues muy, muy adelantado a su tiempo. Y el mundo no estaba preparado para eso. Sí. 3 meses duró. 3 mesecicos. Pero eso sí, estamos hablando de que vendió 5 millones. Que sí. De dólares. El problema fue de este juego, había varios problemas. Uno, a mí se me caía la partida constantemente. Sí, había mucho lag, es cierto de que había mucho lag. Y se caía la partida constantemente. Y luego lo que tú dices, llegó un momento en el que los servidores no tenían ningún tipo de equilibrio. Entonces no había nada que hacer porque no había policías. Tú jugabas y no tenías nada que hacer porque todo estaba robado. Sí. No había policía que te fuera a detener porque no había jugadores en el bando bueno. Claro. Entonces no había un aliciente para seguir jugando. Mal mantenimiento, equilibrio, ¿no? Básicamente. Sí. Luego después, tú fíjate que en el momento del lanzamiento se ve que ellos veían que el juego supuestamente iba a ser muy bueno y indicaban de que en el futuro, aparte de estas dos facciones, aparte de criminales y policías, también tendrás la posibilidad de ser un trabajador. Simplemente, pues un tendero. Pero es la opción menos divertida de todas las que había, pues una menos divertida. Tú te esperas a que vengan a robarte. Y ya está. Y luego puedes levantar las manos pulsando el tabulador, ¿no? Claro, es que viendo las posibilidades que tenía el Sims Online y todo lo que tiene que ver con la simulación, entonces dijeron, oye, pues vamos a poner también esta posibilidad. Pero eso se quedó en agua de borrajas porque al final, pues en 3 meses. Si te pudieras defender, no estaría mal. De típico tendero de Estados Unidos. Tiene una escopeta debajo de la escopeta. ¡Pah! Claro, eso sí. Pero ojito a lo que costó. ¿Cuánto pensáis? Buena idea. No, esto tuvieron que ser ya varios millones. Es que como no lo conozco. Varios millones. Cerca de 100 millones. Mamma mía. Entonces fue un batacazo bueno, ¿eh? Fue un buen El batacazo fue brutal, porque en 3 meses cerrado y no consiguieron menos de un 1%. Mira, la parte positiva que podemos sacar de este ejemplo en concreto. A ver cuál es, porque me da curiosidad. Claro, el estudio cerró y todo, pero yo luego no veo ninguna parte positiva, porque mira, todos los jugadores querían ser criminales. Luego, parte del estudio de desarrollo se juntó. Montaron otro estudio, que luego los apadrinó, no recuerdo quién, e hicieron una especie de reinterpretación del juego de APB, ambientada en el universo de DC, con héroes y villanos de DC. O sea, tú podías llevar al Pingüino, al Joker o a gente de la banda No llevabas a los héroes, llevabas a seguidores de los buenos y de los malos. Entonces tú podías ser un Batman de hacendado o un Joker de hacendado. Un Batman como de goma espuma. Pero no es como que justamente, que tiene mucho sentido porque será masivo el juego, mucha gente jugando, pero es como que le quita toda la gracia. Vas a ser el de hacendado. No, porque estaban las figuras originales, estaban por ahí como líderes de facción, que no eran jugadores, sino NPCs. Eran NPCs. Como una facción del World of Warcraft, efectivamente. Y era lo mismo, era en Gotham, llevando a buenos y malos, pues, oye, yo estoy provocando el crimen y los
héroes venían a acabar con ellos. Entonces, molaba porque era una forma de darle una nueva vida al juego. Equilibraron mucho mejor el tema de las facciones, el mapa era increíble. Ese juego ya cerró, pero estuvo activo fácil. Fácil estaría activo 8 o 9 años. Pero yo pregunto, ¿en ese tipo de juegos se puede también equilibrar el tema de las facciones hasta el punto de que te digan, oye, mira, tú te acabas de comprar, a ti te gustaría ser criminal, pero no puedes, tú tienes que ser un policía. Tú vas aquí. Tú eres un tendero. Al final... ¿Metes NPCs para rellenar o algo? O sea, no sé cómo iría el tema de si todos los jugadores quieren ir de la facción de los malos, pero entiendo que algún tipo de equilibrio encontrarían en cuanto a actividades o cosas que puedes hacer, porque la gente... jugó. Hombre, ser Batman mola, ¿no? Eso te iba a decir. O sea, algo tendría. Porque el juego funcionó. ¿Quién no funcionó? Pues Sudden Attack 2. Ese no. Ni 3 meses, 85 días duró. Fíjate, una segunda parte, 2. Sí. Una segunda parte de un juego de éxito masivo, porque la primera parte era, bueno, y sigue siendo un juego de masa en Corea del Sur. Esto de que saquen una secuela y la gente juegue a la anterior pasa más de lo que... Sí. Mira Payday. La gente juega al 2 y el 3 está muerto. Payday 2 es mucho mejor juego que Payday 3, pero porque el 3 encima salió roto. Es que... Pero bueno, en el caso de Sudden Attack es como el ejemplo perfecto de... Tienes millones de fans activos jugando a diario a tu juego, porque Sudden Attack, por poneros un poco en situación si no lo conocéis, es la versión de Counter-Strike que funciona increíblemente bien en Corea del Sur y en China, ¿vale? Literalmente, si veis un vídeo de Sudden Attack 1, estáis viendo el Counter. O sea, mapas muy parecidos, armas muy parecidas, jugabilidad muy parecida. Hay cambios, obviamente. Los personajes, en lugar de ser antiterroristas y terroristas, son más kawaiis o más cookies. Personajes cookies, tías con las tetas muy grandes. O sea, es un waifu juego de estos. Un waifu juego, pero que salió en 2005, el original. Vale. Se convirtió en uno de los competitivos con más base de jugadores en todo Corea. Ahí tiene millones de jugadores. Se sigue jugando a día de hoy, 20 años después. Es un juego que funciona muy, 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 muy bien. ¿Y qué ocurre? Que en 2016 Nexon dice, oye, mira, vamos a sacar Sudden Attack 2, un poco como hizo Valve con Counter-Strike 2, sí. Que es vamos a renovar, sustituimos el juego original por este, ¿vale? Renovando gráficos, puliendo jugabilidad. Que bueno, que el Counter 1 también se juega, ¿no? O sea, muchísimo menos, es muy residual, pero que está activo, me refiero, sí, no lo han eliminado. No, pero a día de hoy, o sea, es que Counter 2 es Counter. O sea, desapareció el original y se ha sustituido por el actual. Pero si tú quieres jugar ahora al 1, ¿no puedes? No. Con los servidores dedicados, supongo que. Claro, o sea, con servidores. Al final, con servidores de fans, tú puedes jugar, por ejemplo, al 1.6, que es. Sí, el que todos recordamos. El que todos recordamos, que es mi favorito. Me hace mucha gracia que el que todos recordemos sea así, a lo aleatorio, 1.6. Porque todo el mundo me dice, yo también jugué al 1.6. Pero es que son los mejores mapas, donde, por ejemplo, las armas estaban mejor equilibradas. D/Dust. Un Assault, por ejemplo. También. Que increíble. Pero, pues, Sudden Attack 2 buscaba hacer algo similar. En 2016, Nexon dice, vamos a lanzar una secuela con el objetivo de renovar gráficos, porque desde 2005 pues, ya se nota, pulir jugabilidad y realizar algunas modificaciones. Decían. ¿Cuánto de eso hicieron? Quizá hicieron de más. Sorpresa. Claro. En las gaunas. Claro, recordemos, esto está enfocado, es un juego competitivo, shooter en primera persona competitivo, enfocado al mercado asiático, especialmente Corea del Sur, donde se compite a un nivel profesional de locos, donde todo está medido al detalle, donde se estudia. Socialmente allí es que es una de las salidas como para ser alguien, digamos. Claro, están médicos, abogados y jugadores profesionales. Por encima. Claro, pues ¿qué ocurre? Que llega Nexon y dice, oye, pues mira, el juego tenemos una base de millones de jugadores, pero ¿y si en lugar de tener una base de millones de jugadores, la tenemos de cientos de millones de jugadores? De gritones. Claro, pero para eso tenemos que conseguir que el juego funcione en Occidente, compita con Counter-Strike y nos llevemos gran parte de la base de jugadores de Counter-Strike a nuestro juego. ¿Qué supone eso? Occidentalizar Sudden Attack 2. Claro, es verdad. ¿Qué provocaron? Pues, para empezar, parte de las mecánicas y la jugabilidad dejó de ser tan exigente.
Sudden Attack es un juego muy, muy exigente, que requiere muchísimo para jugar bien, que en Corea eso se agradece mucho. Y claro, en el proceso de traerlo a Europa y a Estados Unidos, pues esas mecánicas se rebajaron un poquito. Esa es una liada que cometen muchos juegos que en principio conquistan a un mercado o a un nicho muy competitivo, les gusta por eso y dicen, para atraer a más, lo simplificamos. Ojo, que te puede funcionar en algunos casos, por ejemplo. Yo creo, sinceramente, que League of Legends es mucho más exitoso que Dota 2, precisamente porque su barrera de entrada es muy baja. La de entrada luego tiene un techo enorme y tal. Pero claro, es que puedes liarla y decir, voy a quitar todo esto para que sea más fácil entrar. Y toda la gente que disfrutaba de toda esa complicación exigente, de repente ya no les gusta. Lo han perdido todo. Claro. Pues claro, pasó eso por un lado, y por otro, ¿qué pasa si occidentalizas un juego oriental a nivel visual? Que quizá los personajes femeninos ya no tienen tantas tetas, ya no tienen tantos culos. Pero ese va a ser el punto de venta. Pues literalmente. Pues puede ser, ¿no? Literalmente los jugadores coreanos. Yo pensé que el problema es que la gente se quejaría y diría que es muy machista. No, lo que pasó es que, claro, redujeron mucho. Es que depende del mercado, yo creo. El tamaño. Allí claro, en Corea del Sur, ellos, o sea, hubo mucha crítica al cambio de diseño, porque claro, es que ahora las tías que iban a una misión de antiterrorismo no iban en sujetador. Por Dios santo. Un poquito de realismo. Es que, por favor. Un poquito, por favor. O sea, yo me he jugado a todos los juegos de Kojima y sé que respiran por la piel y por eso tienen que ir en bikini, claro, en medio de la guerra. Grandes las argumentos de Kojima. Es que me parece un big del videojuego. Pues se juntó la occidentalización del diseño de personajes con la pérdida de esos elementos competitivos que os comentaba. Elementos competitivos. Claro, y a eso se junta con que cuando el juego llega a Europa y a Estados Unidos, los jugadores de Counter-Strike dicen que vamos a cambiar de juego después de 20 años jugando a esto. Lo que hemos hablado no, antes. Mi rey. Claro, un tío que tiene 3.000 horas al counter se va a pasar ahora a tu juego. Claro, es que ni siquiera se molestaron en probarlo. O sea, ni siquiera. O sea, claro. En Europa el juego ni siquiera ha funcionado mínimamente. ¿Y qué pasa? Que encima en Corea el 2, los jugadores del 1 no se pasaron al 2, porque aquí no se hizo una actualización del juego base al nuevo, estaba el 1 y el 2. Bueno, pues el día del lanzamiento de Sudden Attack 2, el pico de jugadores era más bajo que el de el peor día de la historia de Sudden Attack 1. Y ese mismo día había millones y millones de jugadores jugando al 1. ¿Qué pasa? Que Nexon dijo, bueno, no os preocupéis, esto va a ser un cambio gradual, poco a poco los jugadores irán migrando a Sudden Attack 2. Pero entonces eso significaba que tenían que cerrar servidores del 1 a posta y los empujando. La idea era ir empujando a los jugadores al 2 de forma pues, más que o menos, como plan no está mal. Claro, como plan no está mal. ¿Qué ocurre? Que 3 meses después, o 85 días después, no había juego. Nexon dice, oye, resulta que tenemos más de 15 millones de jugadores en Sudden Attack 1 y en el 2 no podemos ni encontrar partida. Quizá haya llegado el momento de echar esto por tierra, cerramos y a otra cosa. Claro. Y así quedó la cosa. Sí que hay casos de estos en los que creo que son los más raros, en los que pueden convivir ambos juegos, y el ejemplo que voy a poner, pasa que es un ejemplo un poco especialito, pero es cuando los jugadores más competitivos de Smash estaban muy acostumbrados a Melee y salió Brawl, que era una cosa totalmente diferente, porque muchas de las mecánicas muy exigentes de Melee se quitaron. Que sí que es verdad que luego, al profundizar mucho en el juego, pues se encontraron otras. Pero al principio los jugadores de Melee se quedaron jugando Melee. Pero Brawl no murió. Es verdad que hay casos como estos en los que pueden convivir, pero lo habitual es que no, que el siguiente, como salga mal, se pega una torta increíble. Pues de Sudden Attack 2 vamos al caso más reciente de todos los que tenemos en esta lista, Juanma. Sí, y para hablar de este juego voy a traer a un amigo tuyo, Luis. ¿En serio? Sí, que se llama Geoff Knightley. Que sé que te cae muy bien. Ay, es que de verdad, es que no te pierdes un Game Awards. Mira, es que, que te echas café con él por las mañanas. Mira que vas a hablar de un juego que a mí, personalmente, me llamó la atención. Pero me alegro tanto del batacazo personal de este señor. De este señor, no del estudio. No del estudio, del señor. Bueno, Geoff Knightley, para el que no
sepa quién es el señor que lleva The Games Awards, ¿no? Ahora que desgraciadamente murió el E3, es la única cita anual que nos queda a los videojugadores, aunque le pese a Luis, pero es así, es la única cita porque es donde, me pesa. es donde se hacen los anuncios más grandes, vamos a decir, y además como una especie de Oscars de los videojuegos. A mí es que este tipo de premios ni en el cine ni en los videojuegos me gustan ni me fío mucho, pero bueno, es algo así, es como una ceremonia de ese tipo. ¿Y qué pasa? Que según la estructura de The Games Award se van dando premios y lo van intercalando con anuncios, pero normalmente se deja para el final de la ceremonia lo que será el anuncio más grande, más esperado, el que más hype tiene. El juego que más... Sí, normalmente cuando ya llega la última parte de la gala, pues algo tocho, algo... Es como si saliera el Half-Life 3. Tal cual, exactamente. Se habla que el tráiler final de la gala cuesta entre 1 y 10 millones de dólares. Dependiendo. Se suele pagar ese precio. O caerle muy bien a Geoff Keighley, por lo visto. Que es el caso del juego que vamos a hablar. Que es el caso del juego que vamos a hablar. Y es que, como último anuncio final, estamos hablando de un anuncio en el que debería salir lo que dice Gabriel, un Half-Life 3, algo así súper tocho. Pues salió un juego nuevo del que nadie sabía nada, que es High-Ward, ¿vale? Esto es súper reciente, pasó hace unos años. ¿Este año pasado? De hecho, sí. De hecho, pasó hace un año en singular. Efectivamente. O sea, finales de 2024. Del 25, ¿no? 25. Sí. Y bueno, se pone un tráiler de un nuevo juego multijugador. Es verdad que a la mayoría de gente no le llama mucho la atención. En general. A mí me gustó. Quitando a Luis. Sí. Y sí que es verdad que se le empieza a dar... Ya sabemos que Luis es muy especialito. Se le empieza a dar un poquito más de bombo porque los devs son ex desarrolladores de Apex Legends, que antes hemos hablado del mobile, y que tiene una gran fama, y de Titanfall, que es un juego que también tiene muchos seguidores. Entonces empieza a haber un poquito de altas expectativas también con este tema, y porque también que este señor te lo ponga al final de la gala, como que ya se presupone que esto es un anuncio tocho. Y la gente estaba, yo recuerdo ese momento y la gente estaba un poco confundida, en plan, ¿por qué deja esto para el final? A mí no me termina de resonar mucho por dentro este anuncio, pero aún así pues le otorga cierta autoridad, ¿no? Porque es el anuncio final de los Game Awards. Pues le otorgo por dentro de eso una cierta autoridad. Bueno, resulta ser un multijugador que es como una especie de shooter con escenarios destruibles, que tenía también como una especie para desplazarse, ¿no? Como caballos. Como monturas, caballos. Y bueno, pues es eso, como atacantes contra defensores. Bueno, típico. Yo es que lo vi muy típico, ¿no? Sí, no es novedoso. No, es un Overwatch. Tal cual. Apex, pero con espadas y caballos. Exactamente. Medieval. No del todo. Es fantástico, futurista, pero con elementos clásicos. Es una mezcla muy curiosa. Muy guay. Bueno, pues es un juego que cerró el 3 de marzo de 2026. Es decir, estamos grabando esto en primero de abril de 2026, hace un mesecito, más o menos. Sí, este es el caso que me dio reciente, ¿no? que me dio la idea para grabar este capítulo. Fíjate. Sí. De nada, Geoff Keighley. Bueno, primeras horas de juego, ¿vale? Horas, estoy hablando de horas. 97.000 jugadores simultáneos. Muy bien. Bien. Muy bien. Problema. Día siguiente. Solo día siguiente. Menos de 20.000. O sea, la bajada de jugadores... A ver, estaban durmiendo. Me tienen que dormir, ¿no? Los primeros días, los 3-4 primeros días, cae los jugadores del juego en un 99,4%. Es que es todo, literalmente todo. Es que es todo. Y se queda en pocos días, ya os digo. Estaba Geoff Keighley solo jugando. Estaba por meter ordenadores con bots. En poco menos de una semana se queda ya en menos de... Hemos pasado de 97.000 jugadores a 20.000 al día siguiente y en unos días a menos de 600. Ahí ya no encuentras partida. Ya la partida empezaba a hacerse larga la cola, me iba a hacer la comida mientras, etcétera, etcétera. Lo que sí que había con este juego, que yo esto lo recuerdo perfectamente, era, que creo que hablaremos por ahí, no lo sé si lo tenéis preparado, es que se le comparaba mucho con un reciente fracaso, batacazo, que era Concord. Efectivamente. Y creo que ha habido mucho fenómeno, porque Concord fue un desastre, ahora hablaremos. Creo que ha habido mucho fenómeno de que ahora cada vez que sale un juego con una estética un poquito realista, un poquito tal... El próximo Concord. El próximo Concord. Y ya lo sepultan. Yo tengo eso es un sello, ponerle un sello. Yo tengo la sensación de que este juego se ha hundido más
por Concord. Por el Concord y por el meme que por el juego en sí. Porque creo que el juego no era malo, pero creo que se lo ha llevado por delante el meme de esto va a ser el próximo Concord y así lo han querido los jugadores. Hacer un juego parecido estéticamente y jugablemente al Concord ahora mismo es pillártela a ti mismo. Sí. Total, para terminar con este juego, ¿cuánto duró exactamente? 45 días online. ¡Olé! Lo que vamos, no te da tiempo. Es que no te da tiempo a terminar de aprender a jugar. Me gustaría que te pusieran una pegatina en la caja y pusiera garantizado 45 días de servidores. Por lo menos tienes eso garantizado. Bueno, 45 días duró Highwards, pero ahora viene Gabri con un juego un poco especial, porque estuvo activo, pero no había jugadores. ¿Qué pasó ahí? Es que ¿Qué pasó? Electronic Arts se ve que no aprendió, pero que es interesante porque este juego, que es el Motor City Online, también salió en 2001 y yo creo que pensaron, oye, hemos sacado Majestic, que es una pasada porque hay conspiraciones y tal. Nos ha salido mal porque moralmente lo hemos tenido que cerrar por lo que pasó en lo de las Torres Gemelas, y entonces lo que hicieron fue en noviembre de ese mismo año sacaron el Motor City Online. Efectivamente. Que este juego al menos fama tuvo. Tuvo fama y yo creo que fue un precursor porque al final el concepto era cogiendo detalles del Gran Turismo, muy parecido al Gran Turismo en cuanto a pruebas que tenías que hacer para ir cogiendo... Como los carnets, ¿no? Que había... el tema de carnets, habilidades. Tenía un concepto de rol en el que ibas haciendo pruebas, ibas mejorando reputación y si nos paramos a comparar, sería una matriz muy parecida al Forza. Sí, sí. Fíjate. Pero, ¿qué pasaba? Que iba por suscripción, se necesitaba que el internet fuera también de alta velocidad, volvemos a lo mismo. Al mismo problema. Es que reduce el nicho de jugadores ahí con eso. Y entonces, en el momento en el que tú veías los píxeles como garbanzos, entonces ya no podías jugar. ¿Qué pasó? Pues que en cuestión de muy poquito tiempo, de una alta suscripción que tenía el juego, fue bajando hasta el punto de que se quedó muerto. Pero es curioso porque estuvo durante bastante tiempo estuvo abierto el juego, aun a pesar de que nadie se metía. Claro, o sea, es un caso de juego con servidores 100% vacíos. Muertos, completamente. De estos que ahora hay mucho vídeo por internet de me pongo a jugar a un juego muerto que da una sensación de no sé qué. Sí. Entonces, hasta cierto punto no lo acabo de comprender, porque en Electronic Arts ya había cerrado los servidores de Majestic, ahora te lanza este Motor City que tiene muy buena pinta. Hay gente que lo pilla, hace suscripciones, pero solamente en Estados Unidos. Estamos hablando de que en cuanto a dinero no llegó a los 8 millones la inversión que tuvieron que hacer, pero en cuanto a su fracaso fue inmenso, porque no llegó ni al 1.000.000 de euros. Pero es como una especie de MMO, pero de motos. No, de coches. De coches, sí. De coches. Sí. O sea, es que vehículos. Literalmente es un Forza Horizon. Sí. Pero... A ver, yo creo que le faltaba un poquito la realidad aumentada, que fueras a echarle gasolina tú a la gasolina real, claro. Y entonces en el juego se te llenara. Y que te cobraran a 2 pavos la gasolina. claro. No tan real, por favor. No tanto. Bueno, la verdad es que había pruebas, lo típico que es los Forza, ¿no? Que tú vas a una ciudad o a lo mejor una población y entonces ahí tienes pruebas y... Está guay el concepto. O sea, y para la época. Para la época, en 2001. Y recordemos que luego Electronic Arts hizo grandes juegos de conducción durante muchos años. Los Need for Speed, que durante unos años funcionaron muy bien, por ejemplo. Sí. Que yo creo que en parte, aprovecharon esta base. Es que está ahí el tema. Vieron que lo del SimCity iba muy bien. Crearon el SimCity Online, un servidor online para que todo el mundo se pudiera meter. Y luego después, a la par, mientras habían lanzado el Motor City Online, estaban trabajando en lo que sería el embrión del Need for Speed. Entonces, finalmente, que dijeron, oye, pues vamos a lanzar Need for Speed ya de por sí. Y dejamos esto aquí. Y nos centramos en el online del SimCity y ya está. Pero
Yo, por eso lo decía al principio, me encanta Electronic Arts porque tira el dinero, o sea, tira el dinero, o es que le sube el dinero, o es que tenía que... Pone sus huevos en muchas cestas, sí, ¿no? al final es probar qué es lo que te va a dar éxito y lo que no. Sí, en cierto sentido, ¿verdad? Sí. ¿A quién le gusta también tirar el dinero? A ver. Pues vamos a... Mira, os voy a contar una historia que es como un pequeño tutorial. Y quiero que os imaginéis yo a Luis abriendo un cuento, como si os fuerais a dormir y os fuera a contar una historia. Como el abuelo. Es como, érase una vez Sony queriendo quemar $400 millones en 14 días. Uy, complicado. ¿Lo conseguirá? A ver. En todas las historias hay un final feliz, así que seguramente sí. Sí, lo consiguió. Típico de la vieja Sony. Sí, consiguió quemar $400 millones en 14 días. Vamos a verlo. Concord, lo comentabas antes. Llegó. Tenía que llegar. Lo comentabas antes, Juanma. Qué buen caso, Concord dura 14 días funcionando. Medalla de plata para este proyectito de, pues nada. Estamos ya en el podio, ¿no? 400 milloncetes. Es un caso que me... Es que es caso de fracaso de manual. Porque retrocedamos a la época en la que estaba empezando el podcast, cuando Juanma hablaba de Battleborn y Overwatch lanzándose el mismo día. Overwatch se convierte en el hero shooter de confianza de los jugadores, empiezan a salir réplicas por todas partes y en ese momento llega Firewalk Studios y dice, oye, vamos a subirnos también a esta movida porque esto está dando mucha pasta, Overwatch lo está petando, Battleborn quizá no tanto, pero bueno, vamos a ignorar ese caso. Y empiezan a desarrollar Concord, un hero shooter en 2016, que dices, bueno... bien. Es como si te fijas, es el contrario del famoso programa de mensajería, Discord. Es Concord. Sí. Como curiosidad lo digo. ¿Podemos ignorarlo también? Me ha venido a la mente y es que si me lo guardo... Se te olvida. Claro. Pues Firewalk empieza a... un dato que no necesitaba la audiencia. Pero que ahora son un dato más sabio. Un dato inútil. Efectivamente. Con lo que vais a fardar con vuestros amigos cuando le digáis esto en medio de una cena. Pues el cuñado. Tal cual. El cuñado. Tal cual. Literal. Empiezan con el desarrollo en 2016 y dicen, bueno, vamos a intentar tener el juego en 2-3 años para subirnos a esta ola que creemos que va a aguantar el tiempo suficiente como para que podamos aprovechar el tirón. Spoiler, el juego nace o se lanza en agosto de 2024, 8 años después de empezar el desarrollo. Válgame. ¿Qué ocurre? Ni un Stalker, macho. Claro, es que el desarrollo es enorme y pasan muchas cosas por el camino. Mucha inversión. La primera, son 8 años de desarrollo, con lo que se supone a nivel de pagar nóminas y pagar alquileres y pagar de todo. Nos vamos a 400 millones, como estamos diciendo. Es que yo me imagino esto en plan Kojima, 7 años solamente pensando él. Claro, es que aquí se habla de que ha habido muchísima rotación de personal, que cada vez que parte del personal se iba y llegaba otra gente para reemplazarlos, no había comunicación con lo que ya estaba hecho y lo que no, entonces se solapaba el trabajo. Es que es el mayor problema en un desarrollo a la hora de renovar puestos y demás. Solo el hecho de pasar la información de uno a otro, de cómo trabajan y demás, no os podéis hacer la idea del locurón que es. No me quiero ni imaginar en un AAA. En un AAA. Claro, ¿qué ocurre? Pues eso durante 8 años, ¿no? Solapamientos de trabajo, cambios de personal, etcétera, etcétera. Cambios de líneas de diseño importantísimas, tanto a nivel jugable como artístico. Y luego después también cambios en cuanto al mercado. Al mercado. Efectivamente. Y la propia tecnología. Pero sobre todo el propio mercado, porque claro, en 2016... lanzar un hero shooter parecía buena idea. Claro. En 2024, lanzar un hero shooter es poco menos que un suicidio. Es que no creéis que como ahora, y esto ya lo hablaremos más en profundidad en otro programa, pero por poner el apunte, como los juegos, los AAA estoy hablando, tardan tanto, bueno, y cuestan tanto dinero, se gestan con unas mecánicas o un diseño que funciona al momento. Cuando salen están desfasados. Claro, cuando salen ya están desfasados. Eso ya no funciona. Hay muchos que les ha pasado eso. Efectivamente. Que es el caso de Concord. O sea, otro hero shooter de verdad en 2024, encima, con la enorme variedad de juegos como servicio free to play, claro, hero shooters free to play
Concord sale a 40 euros. Eso te iba a decir, que es que había que pagarlo. A 40 euros cuando originalmente el juego iba a salir iba a ser un free to play. Y fíjate, eso no lo sabía. En el último año se dice, no, es que vamos a ofrecer una experiencia premium a todos los usuarios desde el primer momento y por ello cambiamos el modelo de negocio a un juego con su coste de 40 euros. Ahí te quitas de un plumazo mucha base de jugadores, sencillamente. Todos los niños así más jovencitos que iban a probar el juego. Lo que hacen es, voy a ver cuál está gratis en internet. Exacto. Claro, no van a gastarse 40 pavos. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre eso. En los juegos free to play tienes a Apex Legends aún petándolo. Valorant, que está petando el modelo competitivo también como free to play. Y claro, de por medio tenemos que entra Sony en la ecuación, porque Firewalk Studios es comprada por Sony en 2023, justo cuando están con todo el tema de el cambio de estrategia oye, a partir de ahora vamos a trabajar en 8 juegos como servicio, porque creemos que es la línea que los jugadores quieren. Los jugadores, después de esas declaraciones, se echan encima de Sony. Eso, bueno, pues los juegos, estos 8 juegos como servicios, muchos sin anunciar, algunos se cancelan. Uno de ellos, The Last of Us Online, que se cancela. Pensaba que ibas a decir remaster, edición remake, edición remaster, HD. La versión online se cancela. 100% real, no. Se habla también de que varios de los proyectos sin anunciar se cancelan cuando ven que la recepción de los jugadores es horrible y cuando van viendo que la tendencia del mercado es a que los juegos como servicio tienen que tirar una moneda al aire y rezar porque funcionen. Pero claro, Concord llevaba ya en ese momento 5 años y medio de desarrollo. Muy tarde para cancelarlo. Ya no puedes cancelar ese desarrollo. Encima, después de comprar Firewalk, tiras para adelante. Ya tienes que tirar para adelante. Entonces, tiran para adelante. El juego sale en agosto de 2024 y... Hace nada. En septiembre. O el propio agosto. Es que no me acuerdo en qué fecha salió. Creo que salió a principios de agosto y en agosto cerró. 14 días abierto. Ni medio mes. Es que es increíble. O sea, entonces, pero yo me los imagino haciendo un estreno, ¿no? O sea, haciendo una presentación del juego, gastándose también dinero en la propia presentación. Claro, porque hubo la cinemática esta famosa, que no sé si fue también en The Game Awards o en algún evento del palo. En una State of Play también hubo un State of Play dedicado en exclusiva a Concord, con una cantidad de contenido enorme, que lo que provocó fue comentarios diciendo que esto era un Guardianes de la Galaxia de Hacendado. Eso te iba a decir. Es que los diseños son muy copia de Guardianes de la Galaxia y también daba, creo que la sensación general del público, yo recuerdo esa época, era el Overwatch, pero sosete. Sí, porque no tenían identidad. O sea, eran el típico personaje random. Sí. De una cinemática. Los diseños eran muy sosetes. Como, mira, han cogido han cogido a tal personaje del Overwatch y le han quitado toda la gracia. Aquí lo tienes. Toma, para ti. Sí, tal cual. Bueno, pues claro, varios miles de jugadores sí que habían comprado el juego. Entonces, me acuerdo de ver en redes a la gente que lo tengo en físico. Ese disco no te va a valer ya. Sí, efectivamente. Pues, pero no tenía. ¿Era solamente online? ¿O tenía... Sí, no. Solo online competitivo. Entonces, por suerte, Sony. Pero bueno, 14 días sí que se lo gozaron. Cuando Sony cerró. No saben contra quién, ¿no? Porque lo mismo estaba. Sí. De hecho, había gente dándose prisa para sacarse el platino, que me acuerdo. Ya ves. Y gente, porque había logros en plan, juega tantas partidas. Entonces te metías a los servidores y gente suicidándose para hacer partidas, número de partidas, y sacarse los logros antes de que los cerraran. Ya veis. O sea que ya sabían que iban a cerrar. Claro, si es que desde el principio. Claro, si es que a la semana se dijo, la semana que viene cerramos. Ostras, pues entonces eso es un puntazo. Eso también sería un platino, ¿no? Dice, voy a para la desarrolladora. Juego cerrado más pronto, ¿no? Bueno, pues por suerte, Sony devolvió el dinero a los jugadores, ¿vale? Menos mal. Claro, si lo tenías comprado en físico, te tocaba ir a tu tienda con tu ticket para que la tienda te devolvía el dinero y la tienda le reclamaba el dinero a Sony. Claro. Entonces, bueno, pero al final se devolvió el dinero. Hubo un momento, sí que es cierto, en el que había rumores de que Sony lo que iba a hacer era replantear el proyecto, intentar darle una vuelta. Pero claro, yo en ese momento era como, yo pensaba, si lo has cerrado a los 14 días, ¿realmente tú te planteas un rediseño del juego? Porque si no lo mantienes abierto, intentas ir como generando algo de comunidad y luego, aunque sea, lo pasas a formato free to play.
¿no? Supongo que se referían a cogemos todo lo que es el arte, el código de lo que es el gameplay, el shooter, y hacemos, yo qué sé, un single player. Realmente ellos creían que iba a triunfar porque recuerdo que sacaron una serie. Sí. ¿En Amazon fue? ¿Dónde fue? Que llevaba un capítulo. Claro. La serie esta que era una serie de animación, que cada capítulo era de un juego de Sony, ¿no? De juegos en general, porque había de Tomb Raider, había de un montón de cosas. Pues hay uno de Concord. Hay uno de Concord, que cuando el juego ya estaba salió el capítulo, cuando el juego ya estaba cancelado. O sea, y todos los demás capítulos serán de juegos que han triunfado. Sí. Y ahí está Concord en medio. ¡Hola! Entonces, bueno, pues terrible experiencia. Yo creo que es el ejemplo más dramático de todos. Mira que tú ahora vas con uno que ha durado menos, pero es que creo que este es más dramático. Decir antes que me recuerda esto a cuando salió Cyberpunk rotísimo, que, ojo, yo soy muy defensor de Cyberpunk ahora que está arreglado, es un pedazo de juego, pero cuando salió súper roto al principio, el Cyberpunk 2077, es 2077, ¿no? 2077. 2077 bugs. Corto te quedas. Sony también hizo algo parecido de devolver el dinero y tal. Quiero decir, no por defender aquí a Sony y tal, porque aquí todas las empresas tienen sus claroscuros, pero ha estado bien en política de reclamaciones. Fíjate que yo no me acordaba de esto, pero poniéndolo en perspectiva, oye, por lo menos porque otra empresa habría dicho, bueno, pues ahí tienes tu caja, la estantería, que la vas a gozar muchísimo. Efectivamente. Pues a vasos. Pero oye, como para dar un poco buena imagen. ¿Vamos a por la medalla de oro? ¡Ay, la medallita de oro! Que llega. Es un juego que salió en 2018 y es una secuela, ¿vale? Y se coló. Es un dato que voy a dar y seguramente os sorprenderá, es que este juego, lo digo ya, The Cooling 2, es una secuela de The Cooling 1. No pude verlo venir. No pudiste verlo venir. Desarrolladores, una empresita llamada Xaviant. Y fue de Cooling. Fue de Cooling total. Una empresita llamada Xaviant, ¿vale? El original es de 2016, fíjate que es muy poco tiempo entre los dos. 2016 sale el 1, 2018 sale el 2. Y es que el 1 fue muy bien al principio, sobre todo porque tenía un rasgo distintivo que ahora comentaremos. Lo que pasa es que el 1 ya empezó a bajar en cuanto a jugadores porque pues por nuestros amigos Fortnite y PUBG, que son gigantes son monstruos. Del tema de los multiplayer online. Entonces, The Cooling también es un Battle Royale, igual que estos dos, es decir, que era competencia directa, pero tenía una señal de identidad que hacía que tuvieras un nicho de jugadores. Y es que era cuerpo a cuerpo. Estaba basado en el combate cuerpo a cuerpo con armas blancas y demás. Por lo demás, sí que era pues muy parecido. Un Battle Royale, había que sobrevivir, sí que tenía pues crafteo, era más lento que estos otros dos, como un ritmo más pausado. Y más centrado, pues eso, en armas rollo cuchillos, cosas del estilo. Todo a melee, ¿no? Claro, todo a melee. Entonces, pues a ti te molaba ese rollo, no ibas a jugar a Fortnite, no ibas a jugar a PUBG. Te venías otras, claro. Tienes tu rasgo distintivo. Que tenía también, supongo, que una dificultad añadida. A ver, al final era controlar el combate cuerpo a cuerpo. Claro. Sí. ¿Qué pasa? Que dicen, bueno, pues esto está yendo bien, vamos a sacar el 2. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, pues, ¿qué se me ocurre? Quitarle ese rasgo distintivo. Va a ser un shooter con armas de fuego. Para que compita bien con Fortnite y PUBG. Para que compita bien con Fortnite, que eso es una idea que me parece estupenda como desarrollador. Voy a competir con Fortnite. Sí. Yo creo que esto va a salir estupendo. Total, que ya no eran un juego exclusivo de armas cuerpo a cuerpo, sino que se volvió un shooter genérico. E intentó competir con estos dos. Grave error. Se lanza en julio de 2018 y su pico de jugadores en toda su vida es menor a 300. Madre mía. O sea, antes decíamos que 600 era bajo, en el otro 300, 300 jugadores simultáneos, su pico. Pero estos eran los 300, ¿no? Si no... Teniendo en cuenta que The Cooling 1 funcionaba bien. Claro, The Cooling 1, de hecho, funcionó bien y empezó a bajar un poco por eso, por estos dos juegos. Claro. Pero aún así tenía su nicho de jugadores. Claro, ¿qué haces? Pues un poco lo del... ¿Cómo se llamaba? El Sudden... El Sudden Attack 2. Le quitan los rasgos distintivos, pues ya no me interesa. Si yo por lo que no juego a Fortnite es porque me interesa un de cuerpo a cuerpo. Eso es. Pues me lo quitas. ¿Qué sentido tiene? A la semana, estoy hablando, se retira el juego de estar a la venta totalmente. Y Xaviant, desarrolladora, se retira del mundo de los videojuegos. Dura un poquito menos de 7 días. El juego para comprar incluso. O sea, la desarrolladora cierra. Cierra. Pero te cuento el girito que no sé si llevas.
Dale, del Origins. Sí. Dale. Bueno, pues, claro, batacazo monumental y el fundador del estudio original dice, oye, ¿y si ahora un poco por recuperar a la audiencia, que la comunidad esté pues más de buen rollo, ¿no? Voy a crear The Calling Origins. No. Y lo que hacen es que lanzan un juego en cuestión de días, me parece que es, un juego repleto de bugs, que no funciona, mecánicas horribles, que se mete otro batacazo horrible, ¿no, Juanma? Sí. Y lo cierran también como en cuestión de días. Que era como un intento de volver al 1. Efectivamente. Pero que salió fatal. O sea, horrible. Y ya el 3 no lo intentaron por lo que sea. A lo mejor llega en algún momento. Buah, yo me lo pillo. Sí, Garantizado 5 días de juego. Juega esta semana por si acaso. Por si acaso. El platino. Bueno, pues hasta aquí lo que íbamos a contar. Bueno, yo creo que os habrá parecido interesante. A mí muchos de estos me han sorprendido. Había juegos que no conocía. Y así como que... siempre, Juanma no daba un duro, pero mira, lo ha disfrutado. Esta vez sí daba un duro, fíjate. Esta sí. Raro, pero raro en ti. Daba un duro. Me pareció interesante desde el principio. Bueno, pues sabéis que tenéis todos nuestros programas, todos nuestros capítulos en iVoox, también en las plataformas, en casi que en cualquier plataforma de podcast. Si tecleáis reseteando, con esa voz tiene que ser, seguramente encontréis también los capítulos. Pero bueno, en iVoox están todos, también en formato galería, vamos a decir, muy ordenaditos. Ajá. Con su imagen. Los tenéis en reseteandopodcast.com, nuestra página. Entrad, que para eso la tenemos, reseteandopodcast.com, y en nuestras redes sociales buscarnos, pues Twitter, Instagram, iba a decir etcétera, pero diría que no estamos en ninguna más. Es que no estamos en Podimo, estamos en unas cuantas. En Podimo, pero redes sociales como tal. Bueno, redes sociales sí hay. Reseteando_cast en redes sociales. Y ponernos comentarios que nos alegran, nos los leemos y decimos, mira qué majo esta persona. Sí. Y nada, pues nos vemos el próximo día 1 con otro capítulo, y el próximo mitad de mes, quizá con Safe Room, quizá no, porque eso va si nos apetece. Efectivamente, es más que nada si sacamos tiempo, que no. Sí, es básicamente si sacamos tiempo. No lo estamos sacando, pero alguna vez sí que hay. Seguramente no, pero yo voy a dejar la puerta abierta, porque a lo mejor hay alguna bomba de la industria y decimos... La puerta abierta a la esperanza. Muy bien. Me gusta. De hecho, no voy a decir nada más. Vamos a concluir el programa con la puerta abierta a la esperanza.